Mil otoños por Meng Chi. Capítulo 29. Pero tu mano se siente bien. Yuan Xiuzhou estaba probando a Chen Qiao con su primer ataque. Si Yang Wuxi hubiera querido detenerla, probablemente ella no hubiera podido continuar. Pero Yang Wuxi no lo hizo, lo que le dio la impresión de que esta persona no era tan importante para él. Ella se rió al pensar en esto, y no se contuvo en la tercera palma. Ella iba a hacer que Chen Qiao pagara con su vida por la de Ho Chi Jing. Pero las cosas fueron diferentes esta vez. Ella no fue capaz de aterrizar su mano en la cabeza de Chen Qiao. La expresión de Yuan Xiuzhou cambió drásticamente. Se obligó a inclinarse en el aire y, con una postura casi imposible, esquivó el dedo que apuntaba hacia ella desde atrás. Ni siquiera se quedó un momento. Su figura tan liviana se balanceó como las ramas de sauce en marzo, mientras sus dedos de los pies tocaron la rama junto a ella. Pronto, su vestido blanco desapareció de la línea de visión de todos en la tenue distancia, dejando solo una cadena de risas dulces detrás. Yan Lang ha sido tan cruel conmigo. Me iré por ahora, y hablemos de nuestra vieja amistad algún otro día. Yang Wuxi defendió a Chen Qiao. No solo el propio Chen Qiao no lo esperaba, incluso Bian Yanmei no esperaba esto, pero no se atrevió a decir una palabra y solo se apresuró a saludarlos. Bienvenido de nuevo a Chang'an, maestro. Fue mi incapacidad la que causó el evento de hoy. Debería ser castigado por ello. Yang Wuxi no respondió. Simplemente ayudó a Chen Qiao y le preguntó, ¿estás bien? Chen Qiao negó con la cabeza sin decir una palabra. Ya estaba demasiado débil para responder. Yang Wuxi simplemente lo recogió por la cintura. En ese momento Chen Qiao ya se había quedado medio dormido, y su cuerpo perdió la capacidad de luchar, luciendo inusualmente flexible. Regresa primero a la ciudad, le dijo Yang Wuxi a su discípulo. En contraste con la calma de Yang Wuxi, Bian Yanmei en realidad estaba bastante sorprendido al ver sus movimientos. Al principio no lo pensó demasiado cuando vio a Chen Qiao y Yang Wuxi aparecer juntos. Más tarde, cuando Chen Qiao mató a Ho Chi Jing, estaba tan inmerso en la lucha entre Yang Wuxi y Yuan Xiuzhou que no le prestó atención hasta que Yuan Xiuzhou atacó a Chen Qiao. Sin embargo, al ver cómo Yang Wuxi permanecía completamente impasible, simplemente lo siguió y miró desde el costado. Aunque, no parecía que las cosas estuvieran avanzando como él suponía que lo harían. Bian Yanmei estaba un poco confundido. En su camino de regreso a la ciudad, aprovechó la oportunidad para preguntar, «Maestro, ¿cómo debo dirigirme a esta persona?» Yang Wuxi dijo, «Él es Chen Qiao». Bian Yanmei bajó la cabeza para pensar y sintió que el nombre le sonaba bastante familiar. Yang Wuxi continuó, «Es el líder de la secta del monte Xuandu». ¿Qué? Bian Yanmei se sorprendió de nuevo. Cuando volvió a mirar a Chen Qiao, sus ojos estaban tan abiertos que casi se le iban a salir de su cabeza. ¿Quién era Chen Qiao? Nada más y nada menos que el líder de la secta del monte Xuandu. ¿Y qué tipo de lugar era el monte Xuandu? La secta taoísta número 1 bajo el cielo. Después de que sellaron la montaña, su figura ya no era tan dominante como solía ser, pero seguía siendo la secta que una vez había producido a alguien como Chi Fengge. Cualquiera se quedaría asombrado al escuchar su nombre. Sin embargo, el líder de tal secta ahora estaba acostado en los brazos de su maestro. No era como si Bian Yanmei no hubiera oído hablar de Chen Qiao cayendo por el acantilado durante su batalla con Kunye, pero se había estado concentrando principalmente en los asuntos dentro de la corte imperial del norte de Zhou. No fue a ver la pelea él mismo, y tampoco su hermano marcial menor. Yu Chengyan tuvo la oportunidad de contárselo ya que había ido a entrenar al pie del pico medio paso, según las instrucciones de Yang Wuxi. Como resultado, Bian Yanmei desconocía las complicaciones del asunto. Se aclaró la garganta. Escuché que Chen Qiao heredó el manto de Chi Fengge y estaba clasificado entre los 10 mejores del mundo. ¿Cómo es que ni siquiera pudo tomar 3 palmas de Yuan Xiuzhou? Yang Wuxi respondió, solo le queda la mitad de sus artes marciales. Además, como lo obligo a mantenerse ocupado conmigo todas las noches y no duerme lo suficiente, es natural que esté algo cansado durante el día.
Lo dijo de una manera tan casual, sin embargo, Bian Yanmei no pudo evitar expandir sus pensamientos al respecto. ¿Qué quiso decir con obligado a mantenerse ocupado todas las noches y no dormir lo suficiente? Realmente no fue su culpa haber malinterpretado la frase. La situación real era que, en los últimos días, Yang Wuxi había estado obligando a Chen Qiao a luchar con él, para sacar a relucir el potencial de Chen Qiao. Dado que no mostró piedad durante estas peleas, Chen Qiao no tuvo más remedio que prepararse para enfrentarlas, alejándose del borde de la vida y la muerte cada vez, mientras que durante el día, sería presionado por Yang Wuxi nuevamente para discutir temas relacionados con las artes marciales, como el núcleo demoníaco y el núcleo taoísta. Después de muchos días, su cuerpo naturalmente no podía soportarlo más, por lo que se quedaría dormido después de matar a Ho Chi-jing. Tal vez Yang Wuxi no tenía intención de investigar lo que su discípulo estaba pensando, o quizás deliberadamente no lo explicó. En cualquier caso, la frase llevó con éxito a Bian Yanmei a algunos malentendidos dudosos, y comenzó a mirar a Chen Qiao con ojos diferentes. Cuando Chen Qiao despertó, ya estaba en la residencia del preceptor junior. Yang Wuxi había sido convocado por el emperador de Zhou y no estaba en la residencia en ese momento, pero Bian Yanmei, por otro lado, estaba bastante interesado en Chen Qiao. No tenía prisa por irse, así que se quedó un rato más. Cuando el sirviente informó que Chen Qiao estaba despierto, fue directamente a verlo. Bian Yanmei descubrió entonces cuán diferente era Chen Qiao cuando estaba dormido de cuando estaba despierto. Cuando estaba dormido, Chen Qiao parecía ser amable e inofensivo, casi como una presa fácil. Cualquiera que lo viera acostado en los brazos de Yang Wuxi habría malinterpretado la relación entre los dos. Por supuesto, el pensamiento de Bian Yanmei ya había ido completamente por ese camino. Envió gente para averiguarlo después. Además de lo que escuchó y vio por sí mismo, no fue difícil para él llegar a una conclusión: este líder de la secta del Monte Xuandu debe haber sido gravemente herido después de perder ante Kunye. Estaba demasiado avergonzado para regresar al Monte Xuandu y conoció al maestro, por lo tanto, aceptó a medias ser tomado bajo el ala del maestro y convertirse en su juguete. Fue una decisión vergonzosa, por lo que no se atrevió a exponer su identidad a los demás, y menos aún, a hacerla pública. Pero, cuando Bian Yanmei vio a Chen Qiao sentado junto a la mesa cuidadosamente vestido, ya no estaba tan seguro de su conjetura. Porque a pesar de que la otra persona todavía se veía pálida con los ojos desenfocados y una cara bonita casi de otro mundo, uno nunca podría asociarlo con ese tipo de niños que se apegan a los demás para sobrevivir. El líder de sectas Chen ha recorrido un largo camino hasta aquí. Eres nuestro invitado. En estos días puede que el maestro esté bastante ocupado, usted puede permanecer en esta residencia del preceptor junior primero. Dígale a los sirvientes si hay algo que necesite. Chen Qiao respondió: muchas gracias, señor Bian. Te he causado muchos problemas. Bian Yanmei no pudo evitar reírse. El maestro te trajo aquí, y esta residencia es propiedad del maestro. Es mi deber cuidar de ti, por lo que no necesitas pensar en ello como un problema. Todavía estaba un poco decepcionado en este momento, sintiendo que era bastante lamentable que el discípulo de alguien como Chi Fengge, cuyo porte era insuperable, terminara como el juguete de otras personas. Si hubiera muerto después de la derrota, todos los problemas habrían terminado con su muerte, y al menos dejaría una impresión trágica, pero honorable. Pero con él, viviendo así, permaneciendo vivo solo por el simple hecho de hacerlo, era simplemente despreciable. Sin embargo, Chen Qiao negó con la cabeza. La razón por la que maté a Ho Chi-jing antes fue porque esta persona era culpable de una monstruosidad de crímenes imperdonables. Para evitar que dañara más vidas, no tuve más remedio que dejara de matar matándolo a él primero. Sin embargo, Ho Chi-jing fue un discípulo de la secta de la armonía después de todo. Espero que mi acción no te cause problemas. Bian Yanmei no esperaba que estuviera hablando de esto, y después de un momento dijo: la secta de la armonía y la secta de la luna purificadora han sido enemigos desde hace mucho tiempo, y Ho Chi-jing mató a mi sirviente. De hecho, debería ser yo quien le agradezca que lo haya matado. Chen Qiao se rió de sí mismo. Si alguien más quiere matar a otra persona, normalmente trataría de disuadirlos de ello.
pero cuando vi a alguien como Ho Chi-jing, en realidad fui el primero en actuar. Claramente, todos mis esfuerzos en el pasado con el cultivo de mi corazón y disposición no son más que una mentira para mí mismo. Su rostro estaba frío y pálido, y su expresión estaba cansada, e incluso sus palabras de autocrítica eran tan suaves, sin tener ninguna disuasión en absoluto. Bian Yanmei no pudo evitar sentir una pizca de lástima e incluso comenzó a consolarlo. En realidad, incluso la escuela confuciana tiene un dicho como este: si el mal se paga con bondad, entonces, ¿con qué debería pagarse la bondad? Ho Chi-jing era un hombre siniestro y errático. Incluso como un discípulo que se originó en la misma secta sagrada, no tuve una buena impresión de él. Sinceramente, me temo que a mucha gente le gustaría darle las gracias por su muerte. Hablaron un poco más. Al ver que Chen Qiao estaba demasiado cansado para continuar, Bian Yanmei finalmente se levantó y se despidió. Después de salir de la habitación y con el viento frío soplando en su cara, finalmente recordó que cuando llegó por primera vez, realmente no le importaba Chen Qiao. Sin embargo, después de una conversación decente, no solo su desdén desapareció por completo, sino que incluso sintió que la otra persona era bastante amable, lo que hacía que la gente quisiera entrar en contacto con él. Chen Qiao claramente sintió lo que él también estaba pensando, y fue por eso que intencionalmente había mencionado la muerte de Ho Chi-jing. Por un lado, era para enfatizar el favor que había hecho con Ho Chi-jing, mientras que por otro lado, era para hacerle saber a Bian Yanmei que a pesar de que ahora se estaba quedando al lado de Yang Wuxi, no era propiedad de nadie. Después de que se dio cuenta de esto, el último poco de desdén que quedaba en el corazón de Bian Yanmei se desvaneció como humo en el aire. Cuando Yang Wuxi regresó, Chen Qiao estaba jugando ajedrez en su habitación. No había rival, por lo que estaba jugando consigo mismo, sosteniendo las piezas blancas en una mano y las negras en la otra, con los ojos cerrados. Usaba sus dedos para explorar la ruta del juego, mientras sentía las piezas que ya estaban colocadas. Cada movimiento suyo era lento, tenía que pensar durante mucho tiempo después de cada uno, pero cada pieza que colocaba aterrizaba precisamente en la intersección entre las líneas horizontales y verticales. A pesar de que el poder marcial de Chen Qiao estaba regresando, la condición de sus ojos era inestable. A veces era capaz de ver imágenes borrosas, pero otras veces no era diferente de un ciego. Aceptó el hecho con bastante calma, pero tuvo que prepararse para la peor circunstancia, entrenando intencionalmente su capacidad para escuchar y sentir el entorno circundante. De pie junto a la puerta, Yang Wuxi lo observó durante mucho tiempo antes de que finalmente entrara. Chen Qiao no se dio cuenta de él al principio. Estaba totalmente inmerso en el juego de ajedrez. No fue hasta que la otra persona puso su mano sobre la mesa, que finalmente abrió los ojos para estudiar la figura borrosa que había aparecido en su línea de visión. ¿Maestro de secta Yan? Cuando vio a la persona que acababa de entrar, una sonrisa se asomó naturalmente a su rostro. Yang Wuxi preguntó: escuché que hoy conociste a la princesa Qingdu, afuera e incluso lograste dejar una buena impresión en ella. Chen Qiao se rió: nos encontramos por casualidad, y no se puede contar como una buena impresión. Su Alteza es la preciosa y talentosa hija del cielo, mientras que yo solo soy un plebeyo. El maestro de la secta Yan debe estar bromeando. Yang Wuxi no refrenó la libertad de Chen Qiao después de que llegaron a Chang'an. Chen Qiao todavía podía caminar por la ciudad si quisiera, aunque eso sería todo. Si iba a salir de la ciudad, los guardias a las puertas de la ciudad ya estaban informados por Bian Yanmei. Inmediatamente lo detendrían e informarían aquí. Yang Wuxi sonrió: no puedes decir eso con seguridad. Escuché que durante tu viaje a la ciudad Ye, con Yu Chengyan, conociste a la hija de Han Feng. ¿No le gustas también a ella? Bueno, es una pena que la princesa Qingdu sea una persona seria. Si supiera que vivías en mi residencia, definitivamente no te tomaría como un hombre decente. Te perdiste un matrimonio tan grandioso. De lo contrario, si te casas con una princesa, regresar al monte Xuandu sería pan comido con la ayuda de la corte imperial. Chen Qiao se sintió un poco indefenso. ¿No está el maestro de secta Yan un poco aburrido? No hice nada más que intercambiar algunos saludos con la princesa Qingdu, pero ya se te ocurrió una historia así.
Acariciando la cara de Chen Qiao con su mano, Yang Wuxi respondió en un tono frívolo: ¿crees que la princesa Qingdu es como la hermosa hija de una familia humilde que habla amablemente con cualquiera? Has perdido tus artes marciales y tu estatus, pero no es que hayas perdido tu rostro también. Este rostro tuyo por sí solo puede atraer no pocas aventuras amorosas. ¿No es mu tipo uno de ellos también? Yo diría que cuando salgas la próxima vez, deberías usar un velo como esas nobles damas, para evitar toparte con tantos problemas rosados. De lo contrario, me avergonzaría mucho si se difundiera el rumor y todos dijeran que mi chico está coqueteando por ahí. Según el entendimiento de Chen Qiao sobre Yang Wuxi, esta persona se burlaba de él con entusiasmo solo cuando estaba de buen humor o exactamente lo contrario. Ahora la única pregunta era cuál era hoy. Tal como se esperaba, al momento siguiente, escuchó a Yang Wuxi decir: tengo buenas y malas noticias que contarte. ¿Cuál quieres escuchar primero? Chen Qiao preguntó: ¿son buenas noticias para mí o para el maestro de secta Yan? Yang Wuxi respondió: por supuesto que es para ti. Es desgarrador verte pensar en mí, con una sospecha tan maliciosa. Se acercó mientras hablaba, con la voz bastante baja, con un tono un tanto dudoso. No importa cuántas veces esto sucedió en estos días, Chen Qiao simplemente no podía acostumbrarse. Giró la cabeza hacia un lado de inmediato, evitando el aliento cálido que la otra persona iba a soplar en su cara. Apartó la cara, pero no las orejas. Su oreja y su lóbulo de la oreja fueron inmediatamente impregnados con una fina capa de enrojecimiento, como una marca rosa en jade blanco, haciendo que la gente quiera sentirlo con sus manos. Y eso fue exactamente lo que hizo Yang Wuxi. Al no tener a dónde escapar, Chen Qiao tuvo que levantar una mano para bloquearlo. Con uno de ellos sentado y el otro inclinándose así, intercambiaron una docena de movimientos y terminó como era de esperar, con Chen Qiao tirado a los brazos de Yang Wuxi. Yang Wuxi chasqueó la lengua. Estás demasiado delgado. No se siente bien cuando te abrazo. Luego lo soltó y empujó a Chen Qiao. Chen Qiao se quedó sin palabras. Yang Wuxi añadió: pero tu mano se siente bien. Chen Qiao tenía dedos largos y delgados. Estaban fríos y pálidos debido a su enfermedad, pero se sentían muy bien al tacto. Yang Wuxi jugaba con sus manos como si estuviera jugando con un pedazo de jade blanco. La acción calentó la mano originalmente fría, y ahora se sentía más como un pedazo de jade cálido. Yang Wuxi siempre hacía lo que quería, y los sentimientos de otras personas nunca habían sido una preocupación para él. Mientras lo disfrutara, no le importaba si a Chen Qiao le gustaba o no. De hecho, si Chen Qiao no estuviera contento con ello, lo encontraría interesante y probablemente lo llevaría aún más lejos. Como era de esperar, cuando levantó la vista y vio la expresión de Chen Qiao, se rió. «Ah, Qiao, eres infeliz, iba a contarte noticias sobre el monte Xuandu. ¿No quieres saberlo?» Aprovechando la oportunidad de que la guardia de Yang Wuxi estaba baja, Chen Qiao movió su dedo, retiró la mano y la metió en las mangas, negándose a mostrar otra pulgada de ella. Yang Wuxi miró sus mangas con lástima, luego dijo: fue una pena que no te quedaras ese día para echar un vistazo a la conferencia taoísta de la terraza de Jade. Escuché que Li Qingyu, el discípulo de Yi Bichen de la secta Chunyang, bajó de la montaña por primera vez. Sin embargo, derrotó a Lian Chen, el discípulo del monje Xueting, He Sillon del Instituto Linchuan, y dos ancianos del monte Xuandu. Al final, incluso tu hermano menor Yu, se unió a la lucha y finalmente fue capaz de vencerlo por medio movimiento. El nombre, Li Qingyu, de la secta Chunyang del monte Qingcheng sorprendió a todos en el acto y ya era bien conocido por el mundo. Al escuchar esta noticia, Chen Qiao también se quedó asombrado. ¿Li Qingyu? Escuché que era el último discípulo de Yi Bichen, pero rara vez aparece frente a los demás. Yang Wuxi respondió: así es. La conferencia taoísta de la terraza de Jade en el monte Xuandu fue precisamente la primera batalla en hacerse un nombre. Lian Chen y He Sillon eran expertos de renombre entre la generación más joven. No eran tan buenos como los mejores 10, pero no mucha gente en el mundo pugilista podía ganarles. A pesar de que perdió por medio movimiento ante Yu Ai al final,
teniendo en cuenta el estado y la antigüedad de Yuai, no fue una pena, sino más bien un honor para él. Solo piensa en ello. Yuai fue el discípulo de Chifeng-ge, y Chifeng-ge fue el mejor artista marcial de su tiempo. Si perdiera con solo medio movimiento ante Yuai, no implicaría que ya estaban en un nivel similar y que Li Qingyu incluso iba a superar a Yuai en solo unos pocos años. Hay que tener en cuenta que no solo era todavía joven, sino que también era su primera vez poniendo un pie en el mundo secular. Ya había logrado mucho. Con el tiempo suficiente, como podría saber si no se convertiría en otro artista marcial número 1 bajo el cielo. En cuanto al monte Xuandu por otro lado, primero fue la derrota de Chen Qiao en su pelea con Kun Ye. A pesar de que había una causa mayor detrás de esto, otras personas no conocían la historia, y simplemente pensarían que Chen Qiao era indigno de su nombre, y sus artes marciales eran mucho más inferiores a las de su maestro. La razón detrás de la invitación de Yuai a las sectas de todo el mundo a la conferencia taoísta de la terraza de Jade en el monte Xuandu no fue otra que anunciar formalmente que el monte Xuandu se iba a abrir al mundo una vez más. También podría usar la oportunidad como un comienzo, haciendo que todos se asombraran con el nombre del monte Xuandu. Sin embargo, nadie habría esperado la aparición de alguien como Li Qingyu. La conferencia no solo no logró recuperar la impresionante imagen del monte Xuandu, sino que incluso terminó estableciendo un nombre para Li Qingyu en su lugar. No significaba que el monte Xuandu se reduciría a una secta de segunda o tercera categoría, pero este fue ciertamente un comienzo calamitoso para Yuai y los demás. Y cuando otras personas hablaran del monte Xuandu de nuevo en el futuro, inevitablemente habría menos reverencia y una sombra más sutil. Después de todo, solo había un Chifeng-ge. Sin él, el monte Xuandu ya no era el magnífico lugar que solía ser. No es de extrañar que hubiera decidido sellar la montaña, probablemente había previsto que sus generaciones posteriores de discípulos resultarían ser una decepción, por lo que no tuvo más remedio que tomar una decisión tan mala. Todo el mundo pensaría así. Chen Qiao era una persona ingeniosa. Yang Wuxi solo dijo unas pocas frases, pero ya había adivinado todo lo que vendría después. Fin del capítulo 29. Suscríbete, dale like y comparte.